Let's go, it's showtime. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, ¿Qué Ángel. tal? Alexi patrocina esta reacción, nos trae a Bandmate con Different. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Let's go, it's showtime. Madre mía, qué energía, qué caña. Ujá. Bueno. A ver, desde luego, probablemente sea de las canciones más agresivas a Sí, nivel sí, 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 musical sí. y técnicas de Bandmate. Am, De hecho, se nos han abierto los ojos como platos. sí, digamos, es menos cute tipo Made y más puñetazo en la cara. Madre mía, tremendo. Bien, a ver, la palabra clave es diferente, ¿no? Es decir, lógicamente, ser distinto, no encajar, romper el molde, habla precisamente de no aceptar las reglas impuestas, de tener identidad propia, de ser un poco rebelde, de, de avanzar, aunque esté solo, de Ujú. romper las expectativas. No es, no es tristeza, es determinación, ¿vale? Así que es en plan, soy distinto y no voy a cambiar porque a ti no te parezca bien, ¿sabes? Así que muy actitud Van Made, me gusta. Sí, sí, sí. Em, bueno, la letra va a transmitir un montón de cosas, ¿no? Es decir, va a transmitir, pues, sentimientos de todo tipo, desde frustración, desafío, resistencia, autoafirmación. Bueno, es decir, soy un outsider, pero y orgulloso. Orgullosa en este caso. Porque yo lo valgo. Efectivamente, perfecto, muy bien, muy bien. Am, Así que bueno, a mí, para empezar, hay dos cosas que destacan una barbaridad, que es Akane. Sí, claro. En esta sí se lo estaba pasando bien. Akane en modo bestia técnica. Mm, Madre mía. Súper rápida. Cambios de acento constantes, doble bombo ahí, a saco, mucho. Bueno, lo de la caja y el hi-hat, tremendo, pero tremendo. Sí, sí, sí. David, di cositas. Buah, pues es que nos han dejado nada más empezar ya con los ojos abiertos como platos de la caña que le están metiendo. Kanami está de boca, Misa igual, Akane está en su salsa. Además Mm. que las últimas reacciones que hemos hecho estaba ahí tranquilita ahí, pero yo creo que lo que le mola es Sí. Esta este canción ritmo, es sí. hacer así y decir, sujétame el cubata. Además Eh, de verdad. Te vas a enterar. Eh, bueno, desde luego, le da una energía y un empuje al tema brutal. Otra cosa que he notado es el sonido tan potente de Misa atacando con púa. Buf.
Qué bueno, qué bueno. Me gusta cuando tiene también ese protagonismo, ese peso, un Ujú. sonido redondo. Eh, Ella es que Misa siempre hace líneas independientes, luego siempre le da ese un poco de toque funky, también después es muy propensa a hacer el walking blues eh, en cuanto al paso del tempo, los slides suyos característicos, todo eso es, mm, bueno, es una canción que aunque haya comenzado tan tremenda, el sonido es puro Bad Made. Y esta canción sí o sí te obliga a mover la cabeza. Sí, Nosotros que sí, sí, estamos sí, muy sí, sí. resfriados y no estamos para hacer mucho movimiento, ¿vale? Y yo tengo la voz camino de ser un troll, un Uruk-hai, ¿no? Del Señor de los Anillos, así que poco a poco me voy transformando y trato de pronunciar más o menos que se haga entendible, pero estamos muy, muy resfriados. Eh, bueno, Kanami, de momento, lo que le veo es mucha velocidad de acordes, mucha mano Sí, derecha. sí, sí, sí. Luego ya se despegará con el solo, con cositas que vaya añadiendo. Digo de momento, claro. Tanto Miku como Saiki cantando prácticamente todo el tiempo juntas, armonizando. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Y gran trabajo de Miku con la guitarra rítmica, reforzando los medios y haciendo de contrapunto, ¿no? Así que fenomenal. Eh, yo creo que todas las cosas que trata de hacer Kanami a nivel técnico, que es un poco, como digo yo, caos controlado, ¿vale? Pues Sí, sí, sí. Miku con la guitarra lo que hace es estabilizar ese caos y entre las dos pues suena tremendo. Joder. Perfecto, venga, vamos a continuar un poquito para atrás y seguimos. Impresionante, impresionante. Am, bueno, Increíble. sí, increíble. Que precisamente lo que tú me comentabas fuera de micro, 2027 van a hacer un descanso de un año entero, ¿vale? Un año sabático, sí. Pero bueno, año sabático, entiendo yo, de conciertos, de ese tipo Sí, claro. de cosas. De hecho te pasó también que han publicado Ujú. las fechas y de la gira mundial
que España, por desgracia, no está entre ellos. Me lo mandó Antonio Grael el otro día. Sí, a ver, lo más accesible para nosotros sería Londres. No tengo yo No, no, jurdeles para ir a... no tenemos dinero para ir para allá, pero bueno, que eso es lo más accesible, ¿vale? Pero no, no vamos a tener ocasión de verlas. Este año Lástima. no. A ver si en un futuro, cuando vuelvan en 2028. Además que en 2028 creo que pone que es su 15 aniversario. Sí, efectivamente. A ver, yo también entiendo de que ese año sabático para nosotros de verlas, pero yo entiendo que será un año en el que compondrán material nuevo. Claro, pero si es que eh, al final todas las bandas entre disco y disco a lo mejor se tiran 2 o 3 años. Efectivamente, es decir, ahora Y porque... nadie dice nada. No, pero es que antes no se contaba siquiera y ahora, como todo a través de las redes, se comunica instantáneamente, ¿vale? Pero antes tú ni te... Además, además que si llevan 15 años sin parar, es normal que necesiten parar Claro que sí. un año por lo menos, porque Claro, y me parece estupendo, además. Ujú. claro, cargan pilas y desconectan un poco, cargan pilas y luego... Kanami yo creo que, aunque esté va a estar componiendo y va a estar haciendo cosas. Claro, también eso es importante lo que dices, porque puede ser un año sabático del grupo. Después puede ser que en ese año hagan cosas en De hecho, solitario. creo que lo pone en el comunicado, creo que pone que ya van a seguir haciendo sus cosas Claro, porque por... mira, Miku tiene una carrera en solitario. Después Kanami no sé lo que hará, pero vamos, Kanami está en un montón de sitios. Sí, tiene su canal de YouTube que imagino que le pegará una chuchón. Ujú. ¿Qué cosas de ella vamos a seguir viendo? Pero Claro, sí, como grupo, pues se van a tomar un año para coger fuerza. por supuesto que sí. Muy bien, muy bien. Pues lo dicho, me parece un temazo. Em, Creo que tiene muchísima fuerza. Este, este Different fue el primer opening que hicieron para un anime que se llama Log Horizon y que bueno, que le hace honor a su nombre. Vamos, yo tengo entendido que fue así. Si me estoy equivocando con lo del anime, me lo comentáis, ¿vale? Así que es una canción que tiene una estructura, bueno, hemos dicho muy rápida, muy también una estructura progresiva, está llena de cambios de compás, eh, también de síncopas. Esto es, cada vez que digo síncopa, podríamos hacer un juego de cada vez que diga Ángel síncopa, chupito. Chupito. No, pero Y antes de que acabe el vídeo, está borracho. claro, es que lo que ocurre, y lo digo mucho porque, claro, ahora cada vez las estructuras de las canciones son más complicadas y meten cosas más técnicas y, y jugar con las síncopas da muchas posibilidades, ¿no? Ya. Pero una velocidad tremenda la de este tema y es una demostración de poder, de están diciendo aquí podemos hacer cualquier cosa. Podemos hacer desde una canción más tranquila y pausada como hemos hecho hace no mucho, o seguir siendo las más técnicas y rápidas del mundo si hace falta, ¿vale? Eh, de verdad, qué locura de Akane. Es Dando- increíble. En este tema ha estado... Buah. Como es me que, gusta a mí. es que aquí te da la sensación de que si pestañeas te Te pierdes pierdes información, algo, sí, sí. te pierdes cosas de Akane, de verdad. Y mira que ahora estamos nosotros paralelamente con el tema de la Fórmula Uno, aquí es como un motor de F1 a 300 por hora. Madre mía, con Akane. Sí, sí, sí. Desde luego, Misa estaba en su salsa, ¿vale? Porque Además que Misa, Misa le iba a la zaga ahí claro, claro, porque Misa con ella, ¿eh? no solamente se dedica a rellenar, sino que pelea por el
entre comillas, protagonismo con las guitarras porque tiene un bajo con mucha personalidad, son líneas muy rápidas, técnicas, tiene ese tono metálico que tanto nos gusta. Y su compenetración con Akane es sencillamente de otro planeta, ¿vale? Las Sí, sí, sí. guitarras, tanto de Kanami como de Miku, ¿vale? Kanami vuelve a demostrar que es un genio de la composición. Eh, son riffs tremendos, muy afilados, muy agresivos. Eh, es un compendio de técnica y velocidad tremenda. Y Miku, por su parte, pues tenía la rítmica muy sólida. Es vital el trabajo de Miku también en la rítmica y sobre todo cuando la canción se vuelve tan compleja. Em, a nivel vocal, no solamente hay que mencionar a Saiki, sino a Miku, A Miku también, sí, sí, han bueno, estado Saiki ahí. canta así como con un sentimiento de urgencia, ¿no? Porque su voz tiene que seguir el ritmo frenético de los instrumentos, pero lo hace con una elegancia tremenda, ¿vale? Asombrosa. Y los coros barra segunda voz de Miku, pues le dan ese toque distintivo, ¿no? De Band-Maid. Y repito, bueno, me gusta mucho el tema de la letra. Hay que romper moldes, no pasa nada por no encajar, por desafiar, de no me importa lo que digas, yo voy a ser diferente y hacia Sí, sí. adelante, ¿vale? Así que un temazo, Band-Maid, que nunca se sabe por dónde te va a salir, pero me parece brutal. Así que temazo. Gracias por traerlo, en este caso Alexi. Y bueno, pues ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Estoy ya sin voz. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.